Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Diarias. Mientras se siguen experimentando los acontecimientos que cambiaron el equilibrio en la guerra en Ucrania, las noticias del conflicto candente de la región parecen refutar las opiniones de que la lucha se detendrá con la llegada del invierno en Ucrania. Rusia, en sus ataques contra Ucrania, no solo tiene como objetivo los asentamientos civiles, sino también el ejército ruso, los sistemas de infraestructura y las centrales eléctricas. A pesar del ataque del presidente ruso Putin, que se denominó el proyecto de congelación de Ucrania en el frío invierno, los aliados ucranianos intervinieron de inmediato para asegurarse de que los ucranianos no se vieran afectados por el frío y murieran congelados. Los aliados ucranianos proporcionaron asistencia con generadores a los ucranianos para protegerse contra cortes de energía. Mientras los misiles seguían sobrevolando los cielos ucranianos, un intento de ataque intimidatorio en el ejército ucraniano cayó como una bomba en la agenda. Los guerreros ucranianos atacaron la frontera rusa bajando sus armas de última generación hacia las plazas. El líder ruso no parece poder superar todavía el shock posterior al ataque. Se pregunta cómo afectará este ataque del ejército ucraniano al curso de la guerra. Sin embargo, podemos decir que para el ataque de Ucrania en la frontera rusa, el ejército ucraniano, con el apoyo de sus aliados europeos, es lo suficientemente fuerte como para oponerse al gran ejército ruso, e incluso organizar una operación transfronteriza. El líder ruso Putin, que habrá entendido el poder de Ucrania, continúa sus preparativos para poner en práctica sus planes de posguerra. Ante la posibilidad de que Rusia pierda la guerra en Ucrania, Vladimir Putin, Venezuela asegura vía de escape. Se cree que Vladimir Putin está considerando refugiarse en Venezuela, mientras que el dictador del Kremlin busca vías de escape en caso de que Rusia pierda en Ucrania. Según el exredactor de discursos del líder ruso, Vladimir Putin ideó un plan de escape para huir a Sudamérica en caso de que las fuerzas rusas fueran derrotadas en Ucrania. Citando una fuente del Kremlin, el experto político Abbas Gayamov sugirió que Putin estaba explorando la opción de buscar asilo en Venezuela, como parte de un esquema secreto que los principales asesores de Moscú le dieron la palabra clave, Arca de Noé. En su declaración, Gayamov continuó su discurso sobre el plan del líder ruso y dijo: "Normalmente no vuelvo a contar historias internas, pero hoy haré una excepción". Antes de comenzar sus explicaciones, Gayamov advirtió: primero, confío mucho en la fuente, y segundo, la información es muy jugosa. El Arca de Noé del experto político Abbas Gayamov, como su nombre indica, se trata de encontrar nuevas tierras en tu tierra natal a las que puedas ir si te sientes completamente incómodo. El séquito del líder ruso piensa que perderá la guerra, que perderá su poder y que necesitará urgentemente desalojar un lugar. Las declaraciones de Gayamov sobre el plan de escape del líder ruso Putin provocaron un interrogante en la mente de los rusos, y una atmósfera de pánico en el Kremlin. El Kremlin se enfrenta a una lucha por mantener el frente en territorio que permanece bajo control ruso en medio de repetidos intentos de contraataque por parte de las fuerzas ucranianas. Yuri Sak, asesor del ministro de Defensa de Ucrania, dijo que el ejército ruso, que mataba a 500 soldados por día, perdió una gran cantidad de mano de obra. En su discurso grabado recientemente, el señor Sak dijo: "Siguen perdiendo territorios que han estado ocupados temporalmente durante las últimas semanas. Los soldados rusos mueren en el campo de batalla, en promedio, 500 soldados por día". Además de las aperturas del señor Sak, ahora hemos destruido a más de 90.000 soldados rusos en el conflicto en Ucrania, dijo. Después de la reconquista de Kherson el mes pasado, se prevé que Ucrania cause más daño a Rusia. El comandante estadounidense retirado Mark Ertling hizo declaraciones impactantes después de la victoria de Ucrania en Kherson. Veremos varios factores en los próximos días de la guerra, como que Ucrania cruce el río Dnipro, obligando a Rusia a movilizar sus fuerzas al frente, dijo Mark Ertling. El comandante retirado de Mark Ertling agregó: "Ha habido algunas victorias muy buenas de Ucrania recientemente tanto en el noreste como en el sureste. Creo que veremos cierta desaceleración,
pero Ucrania continúa defendiéndose bien, luchando y ganando más terreno. El comandante retirado dijo: "Lo que hemos visto en Ucrania es que existe esta oportunidad potencial de entrenar a un gran número de fuerzas ucranianas en algunas áreas de entrenamiento de Estados Unidos. Si Ucrania puede entrenar esta cantidad masiva de fuerzas armadas en operaciones armadas combinadas, creo que continuaremos. Ucrania verá más y más victorias a medida que pasen los días", dijo. El líder ruso Putin expresa constantemente que está muy incómodo con la ayuda que Occidente brinda a Ucrania, y advierte a la OTAN que deje de ayudar cada vez que lo llama. El conflicto de Ucrania podría salirse de control y convertirse en una guerra entre la OTAN y Rusia, dijo el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, en un comunicado. El secretario general de la OTAN dijo que el conflicto entre Rusia y Ucrania no debe convertirse en una guerra entre Rusia y la OTAN. Dijo que se debe evitar la ascensión. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la guerra entre Rusia y Ucrania no debería convertirse en una guerra entre Rusia y la OTAN. Dijo que no tenía dudas de que una guerra en toda regla era posible. Según él, es muy importante que el conflicto entre Rusia y Ucrania no se convierta en una guerra en toda regla con Europa, es decir, una guerra entre Rusia y la OTAN. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo recientemente que el Kremlin podría considerar adoptar el concepto de ataque preventivo, que ya forma parte de la doctrina estratégica de Estados Unidos, dijo Stoltenberg. Además de sus comentarios, Stoltenberg dijo que no está claro si Moscú realmente consideró este cambio, o si Putin solo estaba expresando un punto retórico. Hoy, está claro que algunos países miembros de la OTAN temen que la guerra en Ucrania se extienda a ellos. Estos países que se abstienen de ayudar a Ucrania, quieren protegerse frente a una posible amenaza rusa. Los ucranianos expresan que continuarán su lucha para poner fin al proceso de ocupación en curso pase lo que pase. Los ucranianos expresaron su gratitud a quienes se han asociado con nosotros en nuestra lucha contra la ocupación rusa. Gracias por mirarnos.